Haciendo como un regresar al principio. ¿Recuerdas que la carta a los Colosenses, Pablo le está escribiendo sin conocer la iglesia en Colosas? Es decir, Pablo no conoce a ninguna de las personas que se reúne aquí. Y sin embargo escribe porque la iglesia de Colosas tiene algunos problemas. Y es que hay algunos falsos maestros que están prometiendo a las personas en Colosas una salvación más, el paquete plus. O sea, tú ya tienes salvación, pero yo te voy a ofrecer el paquete plus. Es salvación más algunas cosas. Una libertad mejorada, un conocimiento más profundo, más poder en la vida cristiana. Y lo único que tienen que hacer es añadir ciertas cosas a Cristo. ¿Sí? Estos falsos maestros no están negando a Cristo directamente, sino que están diciendo, sí, o sea, Cristo, pero, si le añades estas prácticas, entonces tu vida cristiana va a ser mejor. Y tal vez tú y yo lo vemos y decimos, ay, pero qué ilógico, ¿quién va a caer por eso? Pero lo cierto es que tú y yo caemos en ese mismo engaño de manera frecuente y fácil. Porque cuando alguien viene y nos dice, es que ¿sabes qué? Lo que te falta en tu vida cristiana para vivir una vida cristiana de poder es ayunar 40 días. Es justo esta misma idea. Sí. ¿Cristo es suficiente o no? O sea, es decir, ¿a Cristo le tienes que agregar 40 días de ayuno? ¿O Cristo en sí mismo es suficiente para una vida de cristianismo, sin necesidad de nada más? Y entonces los colosenses están enfrentando a esta pregunta, una que tú y yo enfrentamos de manera frecuente. Y esto es lo que decíamos la semana pasada. Esta es verdadera guerra espiritual, porque los colosenses tienen que tomar una decisión. ¿Es Cristo suficiente? ¿O hay que agregarle algo? ¿Sí? Y tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Es Cristo suficiente? ¿O hay que agregarle algo? Y entonces en medio de todo esto, no debemos de perder de vista que esto es lo que Pablo tiene en su mirada. Pablo no está como divagando, como preparando la tierra poquitillo para luego ya llegar al tema, sino que todo lo que está escribiendo, lo está escribiendo con esto en su mente. ¿Sí? La mirada de Pablo está puesta en el problema que los colosenses están enfrentando. Y en medio de todo esto, ¿qué hace Pablo? Pablo dirige nuestras miradas y las miradas de los colosenses hacia Cristo. Después de terminar de saludar, Pablo dice, lo que sigue es que todos volteemos a ver a Cristo. Y presenta a Cristo en los términos más majestuosos. ¿Te fijaste lo que dice en la porción que leímos? Él es el principio, Él es el primero, Él es el más grande. Él es el fin, el propósito de la creación. Él es quien mantiene la creación unida en sí misma. Y Pablo está diciendo, finalmente Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. Y Pablo presenta a Cristo así, a fin de que nuestros corazones sean cautivados por Él. Matthew Henry dice, el gozo del Señor, es decir, encontrar nuestro gozo en el Señor, va a armarnos contra los ataques de nuestros enemigos y hará que nuestra boca pierda el gusto por los placeres con los que el tentador pone cebo en sus anzuelos. Es decir, cuando tú y yo encontramos todo nuestro gozo en Cristo, todo lo demás es, voy a decir, insípido. Si yo realmente me deleito en Cristo, todo lo demás que puedas ofrecerme, no vas a ver a nada. Y no voy a tener ningún deseo por ello. Cuando tú y yo pecamos porque queremos aquello que está frente a nosotros, porque creemos que eso nos va a dar más deleite que Cristo, porque creemos que eso va a completarnos, porque creemos que lo que Dios ha decidido no darnos lo podemos obtener por nosotros mismos y va a ser mejor, porque creemos la mentira del diablo en Génesis 3. Es que Dios no te quiere dar eso porque sabe que cuando te lo comas vas a ser igual que Él. Y entonces tú y yo pecamos porque creemos que podemos obtener algo que Dios nos está negando porque es malo. Y entonces Pablo toma este himno y dice, Cristo es todo. En Cristo encontramos todo lo que nuestro corazón siempre ha anhelado. ¿Recuerdas las palabras de Pascal que decía que en el corazón de todos los hombres hay un vacío con la forma de Dios? Puedes intentar llenarlo con cualquier cosa,
pero el vacío tiene forma de Dios, lo cual significa que solo puede ser llenado por Dios. Y entonces Pablo toma este himno y en estos versículos que vamos a estar leyendo hoy, lo aplica directamente a la vida de los creyentes. Sí. En otras palabras, en esta sección del 21 al 23, respondemos a la pregunta, ¿qué significa que Cristo sea el principio y el fin, el sustentador, el rey de todo? ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa que confesemos esto de Cristo? Porque todos los que estamos aquí, espero, confesamos que Cristo es el principio, el fin, el sustentador, el rey. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida diaria? Sí. Todavía tratando de hacer la pregunta más sencilla, ¿no? En estos 3 versículos respondemos a una pregunta así simple. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa que nosotros digamos, yo soy cristiano? Sí, yo creo que Cristo es el principio, el fin, el sustentador, el rey. Y entonces me gustaría que avanzáramos considerando 3 ideas que están en los versículos 21 al 23. Número 1, el antes. Número 2, la transformación. Y número 3, el ahora. El antes, la transformación y el ahora. Y entonces vamos a empezar por el antes. En realidad estos 3 versículos creo yo que presentan el Evangelio de manera bastante clara y condensada. Porque lo primero que Pablo hace es describir nuestro estado fuera de Cristo. Para ser claros, esta es la condición de todos aquellos que no están en Cristo. Y esta era la condición de todos nosotros que ahora estamos en Cristo. Pablo está describiendo al hombre fuera de Cristo, lo que tú y yo algún día fuimos. Y encontramos en el texto 3 ideas que describen a este hombre. La primera es que Pablo dice que el hombre está alejado. Dice, en otro tiempo ustedes estaban alejados. Y en realidad la palabra alejado como que no logra capturar la intensidad de lo que Pablo está queriendo decir, porque cuando tú y yo hablamos de alejado, yo puedo decir, bueno, Uruapan, Michoacán está alejado de Torreón, pero si le empiezo a caminar ahorita, eventualmente llego, ¿verdad? ¿Cuánto me voy a tardar? Pues muchísimo, pero eventualmente llegaré. Y lo que Pablo no está diciendo es, Dios está bien lejotes y te va a tardar mucho en llegar. Pablo está diciendo, tú estás excluido de Dios. No simplemente alejado, sino excluido. En Efesios 2:12, Pablo lo pone así. Recuerden que en ese tiempo, o sea, antes de estar en Cristo, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Es decir, no eras pueblo, pero cuando dices que alguien está excluido, ¿a qué te refieres? No nada más a que no es pueblo, sino que no puede ser pueblo, ¿verdad? Eso significa estar excluido de un lugar. Y luego dice, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Y entonces Pablo dice, todos aquellos que están fuera de Cristo están excluidos de Dios. Y antes de que el hombre pueda decir, bueno, pero ¿por qué Dios me excluye? Yo quiero estar con Dios, ¿por qué Dios me excluye? La Biblia interrumpe. Y es que el problema no es que Dios nos haya puesto una barrera para que no entremos, sino que Pablo dice que el hombre no quiere. ¿Te fijas lo que sigue diciendo? Dice, fuera de Cristo el hombre es de ánimo hostil, ocupado en malas obras. El hombre es de ánimo hostil, ocupado en malas obras. Es decir, la mente y el corazón del hombre fuera de Cristo están en oposición a Dios. Y sus obras manifiestan esto. Sus obras son simplemente la evidencia de lo que hay en su mente y en su corazón. Entonces, no es que Dios haya dicho, tú aunque quieras no vas a poder entrar, sino que este hombre fuera de Cristo está excluido porque quiere estar excluido. De nuevo en Efesios, pero 4:18, Pablo lo pone así. Ellos, es decir, aquellos que no están en Cristo, tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios y lo dice por causa. ¿Por qué están excluidos? Por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. A causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ahora, si tú y yo somos sinceros, ¿quién de aquí, antes de venir a Cristo, se hubiera descrito como un enemigo de Dios?
hubieras dicho, no, yo sí soy bien hostil contra Dios. Lo cierto es que tal vez ninguno que yo conozca aquí. ¿Sí? Pero la Biblia no nos da una opción de decir, bueno, es que puedes estar sin Cristo y no eres hostil, o sea, eres neutro. No, no. De hecho, Jesús lo pone en los términos más tajantes en Mateo 12, cuando dice, el que no está a favor mío, está contra mí. No hay un término medio. Si tú no estás en Cristo, estás en contra de Cristo. Si tú no estás en Cristo, en realidad eres hostil a Dios. ¿Por qué? Tus obras lo evidencian. Deuteronomio 6 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y entonces, aun cuando tal vez tú y yo estemos hoy aquí escuchando esta enseñanza, pero no estamos en Cristo, seguimos siendo hostiles a Dios. Porque aun cuando estemos sentados escuchando, si no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, estamos en oposición a Dios. Imagina que tienes un amigo al que tú amas profundamente. Y entonces este amigo está pasando por un problema terrible de necesidad y terminó viviendo en la calle. Y tú dices, tengo que ayudarlo. Y entonces lo adoptas en tu casa y le das ropa y le das comida y tú suples todas sus necesidades. Este amigo ya no tiene que preocuparse de nada. Tú cuidas totalmente de él. Pero este amigo, cuando entra a tu casa, recibe tu ropa, tu comida, tu cuidado. Lo que empieza a hacer es que empieza a destruir tu casa. Agarra tus platos y los tira al piso y rompe tus puertas y raya las paredes, te raya el carro, te poncha las llantas, le pega a tus hijos y se la pasa haciendo desajustes por toda tu casa. ¿Es tu amigo o tu enemigo? ¿Cómo se está comportando él? ¿Como tu amigo o como tu enemigo? Como tu enemigo, ¿cierto? Tú le estás dando todo y estás manifestando todo tu amor hacia él y él en respuesta destruye todo lo que es tuyo. Sí, aunque tú digas, bueno, es que yo sí soy su amigo. Ok, puede ser. Pero él no se está comportando como tu amigo. Él está siendo hostil contra ti. Y eso es lo que tú y yo hacemos con Dios. Cada día el sol sale y no sale mecánicamente, sino que Dios lo hace salir. El salmista dice, todos los días tú haces salir el sol sobre los buenos y los malos. Si tú das lluvia, tú das alimento. Es más, tú das incluso el campo del cual el hombre puede cortar para comer. Tú provees todo eso. Y luego tú y yo disfrutamos de todas esas bondades de Dios y decimos, bueno, pero yo voy a vivir como yo quiero. A mí Dios no me importa, ni lo que Él dice me importa. Esta es mi vida y yo voy a hacer lo que yo quiero con ella. Y empezamos a pecar. Y como le decimos a las niñas, el pecado siempre destruye. El pecado siempre destruye. No solo te destruye a ti mismo, sino que destruye también a aquellos que están a tu alrededor. Y entonces efectivamente está destruyendo aquello que Dios ha creado para su gloria y en su bondad manifiesta hacia ti. Te estás colocando como un enemigo de Dios, hostil hacia Él. Hay una historia de una señora llamada Lady Huntington del siglo XVII que invita a una de sus amigas a escuchar a George Whitefield. George Whitefield fue un evangelista muy famoso. Invita a su amiga, que era la duquesa de Buckingham, a escuchar a Whitefield. Y esta es la respuesta que recibe por carta Lady Huntington. La duquesa de Buckingham dice esto: es monstruoso que se me diga que tengo un corazón tan pecador como el de los miserables comunes que caminan por la tierra. Esto es sumamente ofensivo e insultante. Y no puedo sino asombrarme de que su señoría disfrute de sentimientos tan opuestos al alto rango y la buena educación. ¿Qué está diciendo la duquesa de Buckingham? Está diciendo lo mismo que tú y que yo. A nadie nos gusta que la palabra venga y nos diga, oye, eres un pecador. Y no simplemente un pecador, sino un pecador de lo peor. Estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Y necesitas salvación. No solo estás enfermo, estás muerto. No solo estás un poquito mal,
estás hundido hasta lo más profundo. Y te colocas como un enemigo de Dios. Y tu problema es entonces serio. Porque si eres enemigo del Dios que ha creado todo el universo, estás en problemas graves, diría yo. Fuera de Cristo es imposible tener una relación con Dios. Aun cuando muchos de nosotros pudiéramos haber dicho antes de venir a Cristo, "No, es que tú no sabes, o sea, Dios y yo somos cercanos. O sea, yo voy a la iglesia y yo le oro y está cerquita de mí. Pero si no estás en Cristo, ese Dios al que le oras y que crees que está cerquita de ti, no es este Dios de la Biblia. Y si no es este Dios de la Biblia, entonces no es nada más que un ídolo. No es nada más que una fabricación tuya que se acomoda a lo que tú quieres. Un comentarista decía, este Dios es como un paracaídas. Nos da gusto que esté abajo del asiento por si algo se complica, pero en realidad no lo usamos para nada, ni pensamos en él hasta que las cosas se complican. Y ese no es el Dios que la Biblia presenta. Y entonces Pablo es totalmente claro. Todos aquellos que están fuera de Cristo son enemigos de Dios. Y aquí una cosa importante para nosotros. Todos los hombres antes de Cristo son enemigos de Dios. No existe un solo hombre o mujer que haya nacido cristiano. Si tú naciste cristiano, entonces nunca fuiste un enemigo de Dios. Y entonces no necesitas el sacrificio de Cristo. Y entonces lo primero que tú y yo tenemos que saber y reconocer es que somos o éramos enemigos de Dios. Esa era nuestra condición fuera de Cristo. Esa es nuestra condición fuera de Cristo. Pero Pablo dice, y esto es lo maravilloso del Evangelio, ante este panorama tan malo, Pablo dice, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo. Ahora Dios los ha reconciliado en Cristo. Y esto es maravilloso, porque aun cuando nosotros nos encontramos en oposición, hostiles a Dios, Dios irrumpe para salvarnos. Dios irrumpe para salvarnos. Creo que una de las cosas que más me gustó cuando leímos el libro de Jonás fue esta idea justamente. Jonás, siendo ya cristiano, aunque no sea la palabra correcta, siendo ya parte del pueblo de Dios, se revela a Dios y le dice, no voy a hacer lo que tú dices. Y se va. ¿Y qué hace Dios? Dice Dios, bueno, pues te voy a dejar, ya tú sabes cuando quieras volver. Sí, o sea, yo aquí estoy, aquí te espero con los brazos abiertos, pero no, ¿verdad? En realidad la historia de Jonás nos muestra lo opuesto. Jonás va en sentido opuesto a la voluntad de Dios. Y Dios dice, oye, pero es que tú no te mandas solo. Sí, voy a tener que regresarte. Y esto va a ser difícil para ti, pero voy a regresarte. Y recuerdas que cuando Jonás va en el barco leíamos que viene una tormenta tal que incluso el autor describe el barco como algo vivo, que el barco quería mejor romperse para ya no soportar la tempestad. Es decir, Dios está utilizando todo su poder para hacer volver a Jonás. Y esa idea para mí es increíble. Y te acuerdas que leíamos en Jonás, pero Dios envió una tormenta. Y esas dos palabritas son maravillosas. Pero Dios. Y es justamente lo mismo que Pablo está diciendo aquí. Tú eras enemigo de Dios, ocupado nada más en malas obras, de ánimo hostil, muerto. Pero Dios te ha reconciliado en Cristo. Y nota quién toma la iniciativa. ¿Nosotros? No, ¿verdad? Es Dios. Dios nos ha reconciliado en Cristo. Y esto es importante porque esta reconciliación es altamente costosa para Dios. Pablo dice que el medio para nuestra reconciliación es la encarnación y la muerte de Cristo. El pecado destruye nuestra relación con Dios, nuestra relación con otros y el orden del mundo que Dios ha creado. El pecado es rebelión contra un Dios bondadoso y amoroso.
Y este pecado debe de ser castigado. Porque Dios es bueno. Dios tiene que castigar el pecado. Porque Dios es bueno, Dios debe castigar el pecado. Y entonces hay dos opciones. O tú recibes el castigo por tu pecado, o Cristo lo recibe por ti. No hay una forma en que Dios diga, bueno, vamos a hacer como que ya nada pasó. ¿Sí? Así ya nomás vamos a borrón y cuenta nueva. ¿Por qué no? Porque si Dios hiciera eso, no sería confiable, porque Él dijo, la paga del pecado es muerte. Pero por otro lado, Dios no sería bueno. Dios no sería bueno, porque, y lo usamos con los niños, si tú vas caminando por la calle y ves a alguien que está golpeando a un niño inocente o a un perrito, y pasas ahí caminando a un lado y no lo ayudas, ¿serías bueno o malo? Malo, ¿verdad? Porque están haciendo algo injusto, y eso injusto merece ser detenido y ser castigado. Y entonces cuando tú y yo pecamos, nuestro pecado merece castigo. Y Dios en su increíble amor, en su infinito amor, sin que nosotros lo querramos o lo merezcamos, envía a Cristo a morir en nuestro lugar. Isaías 53, versículos 10 y 11 dicen, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Más adelante, en 2 Corintios 5:21, Pablo lo pone así. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y esto es lo que hemos cantado muchas veces y que los reformadores llamaban el intercambio glorioso. Cristo toma todo nuestro pecado y la maldición y el castigo que ese pecado merece. Y a cambio nos da toda su justicia. Y nos reconcilia con Dios. Y si lo piensas por un momento, esto es realmente maravilloso. Debería de cautivar nuestros corazones por completo. Porque yo no sé tú, pero yo peco todos los días. Y a veces peco en cosas que ya cuando lo hice digo, ¿pero cómo? O sea, ¿en qué estaba pensando? ¿O por qué lo hice? ¿O ya sabía que eso no se debe de hacer? Cuando de pronto mi enojo es tal que grito a mis hijas y después digo, ¿pero por qué grito? Si yo sé que es pecado gritar y sé que es malo y entiendo lo que está pasando, ¿por qué aún así lo hago? Cuando alguien me pide que le sirva y yo me niego a servirle, sabiendo que soy llamado a servir. Y después digo, pero si Cristo me ha servido a mí. Y nuestra deuda es inmensa. Y cada día solamente la incrementamos. ¿Y qué hace Cristo en respuesta? Muere en nuestro lugar. Toma todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Los chiquitos, los grandes, los inmensos. Los que todos ven y los que nadie ve. Cristo toma todos nuestros pecados y los carga sobre Él en la cruz. Dios transforma nuestros corazones. Él nos reconcilia con Él mismo y abre nuestros ojos para que podamos contemplar su gracia y su belleza. Y para que seamos atraídos hacia Él. Y esta transformación nos coloca en el camino a ser presentados santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Te fijaste que Pablo dice ahí en el versículo 22? Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y entonces, imagínate esto. Cristo muere por nosotros y nos coloca en este camino a ser transformados.
Algún día tú y yo seremos semejantes a Cristo. Un día no habrá lucha contra el pecado. No habrá dudas, no habrá culpa, no habrá arrepentimiento, no habrá algo de qué arrepentirnos. No volveremos a decir, pero ¿cómo se me ocurrió? ¿O cómo pude hacer X o Y? Todo lo que habrá será comunión perfecta con Dios. Deleite total, gozo total, comunión perfecta con nuestros hermanos. Un autor dice, mientras que las Escrituras presentan la imagen más oscura del hombre apartado de Cristo, también nos ofrecen la visión más alta y noble del ser humano conocido por cualquier concepción religiosa en cualquier lugar. Cuando alguien es reconciliado con Cristo, será presentado ante Dios como santo, sin culpa y más allá de todo reproche. No importa qué tan lejos creamos que estemos, como cantábamos ahorita. Nadie está demasiado lejos de la magnitud de la gracia de Dios. No importa qué tan hundidos estemos en nuestros pecados. No importa qué tan rebeldes consideramos que somos. Dios ha tomado la iniciativa de manera que podemos venir a Él y ser transformados. En Isaías Dios dice, miren a mí y sean salvos todos los confines de la tierra. Miren a mí y sean salvos todos los confines de la tierra. Y todo significa todos. Es decir, no hay nadie que al mirar a Cristo, Cristo diga, a ti no te puedo salvar. Es que tú sí eres demasiado pecador. O tu pecado es demasiado grande, no te voy a poder salvar. Cualquiera que mira a Cristo será salvo. Lutero usaba un ejemplo para hablar de esta transformación y el camino en el que nos pone. Y Lutero decía, podemos imaginar a un hombre desahuciado que está afligido y debilitado, está postrado en cama. Ya no hay nada que hacer por este hombre, su cuerpo está totalmente adolorido y simplemente es todo el tiempo afligido por las consecuencias de la enfermedad. Pero de repente un día el doctor viene y le dice, hemos encontrado una medicina que va a sanarte. Y entonces comienza a darle la primera dosis de esta medicina. En el momento en que el hombre toma la primera dosis de medicina, en ese mismo momento el hombre deja de estar desahuciado. ¿Ya se fueron los síntomas? No, los síntomas siguen ahí, la debilidad sigue, quizás el dolor sigue, pero su estado ha sido totalmente cambiado en un instante. Y ahora se encuentra en el camino a que todo lo demás que lo aqueja desaparezca. Y eso es justamente lo mismo que vemos aquí, aun cuando nuestra lucha con el pecado no desaparece inmediatamente, sino que seguimos luchando con él. Nuestro estado es cambiado en un instante. De enemigos de Dios, de hostiles y en oposición, a hijos de Dios. Hebreos 10, versículos 10 y 14. Hablan de esta misma transformación. Fíjate cómo lo pone el autor de Hebreos. Hebreos 10, versículos 10 y 14. Dice, por esa voluntad, por la voluntad de Cristo que estuvo dispuesto a morir por nosotros, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. ¿Hemos sido qué? Santificados. Y luego el versículo 14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre. ¿Qué ha hecho de nosotros? Perfectos para siempre. Y luego dice, a los que son santificados. El verbo que está ahí puede ser también traducido como a los que están siendo santificados. ¿De qué está hablando el autor de Hebreos? El autor de Hebreos está hablando de esto. Cuando venimos a Cristo a través de su sacrificio somos hechos perfectos. Sí, ya está, somos declarados justos. Y sin embargo, ahora nos encontramos en el camino a ser santificados. Sí. Ya somos declarados santos y ahora somos puestos en el camino a ser completamente santificados. Sí, nuestra transformación no se gana mediante nuestras obras, sino que la recibimos de Cristo. Pero esta transformación implica una forma de vivir. En 2 Corintios 2:15, te lo estoy leyendo en Dios habla hoy, dice, porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios. Nosotros somos como el olor del incienso
que Cristo ofrece a Dios. Y entonces nota esto. Si Cristo ofrece una ofrenda a Dios, ¿qué calidad va a tener la ofrenda? Perfecta, ¿no? Es la mejor ofrenda que Dios pueda recibir. ¿Y qué está ofreciendo Cristo? A nosotros. Aunque la ofrenda es hecha por Cristo y es por lo tanto considerada perfecta, ¿quién está siendo quemado pues en el altar? ¿Quién es la ofrenda? Nosotros. Nosotros somos la ofrenda. Y eso significa entonces que si tú y yo hemos pasado de ser enemigos hostiles a ser declarados justos e hijos, nuestra vida debería de testificar de ello. Nuestra vida debería de testificar de ello. Y entonces eso nos lleva a nuestro último punto, el ahora. Pablo dice en el último versículo, esto él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. Y entonces Pablo introduce aquí un condicional, y este condicional ha causado mucha controversia, pero el punto aquí no es lo que no está queriendo decir Pablo. El punto aquí es, ¿por qué Pablo pone esto aquí? ¿Por qué pone un condicional? Y es que este condicional en realidad es un imperativo. Pablo está diciendo, si eres verdaderamente salvo, entonces vas a perseverar. La marca distintiva de aquellos que verdaderamente creen es la perseverancia. La marca distintiva de aquellos que verdaderamente han creído es la perseverancia. El evangelio no obra como magia. Es decir, tú y yo no venimos a Cristo y ¡zas! Listo, ya se te quitó todo el pecado que traías, ahora ya no vas a batallar con nada. De hecho, puedes volar y atravesar paredes. ¿Verdad que no? Venimos a Cristo y ¿qué es lo que empieza? Una transformación, una lucha constante con el pecado, en la cual tú y yo somos llamados a perseverar. A perseverar. A través del evangelio recibimos vida eterna y un destino seguro. Es como si Cristo viniera y nos dijera, levántate y ahora anda. ¿Sí? Allá está tu destino. El destino es seguro. Vas a llegar. ¿Pero qué tienes que hacer? Anda. Yo ya lo hice todo. Tú no te vas a caer. Tú no te vas a volver loco. Vas a llegar, pero tienes que andar. Si realmente hemos venido a Cristo, la muestra de que hemos venido es que andamos. ¿Te imaginas que Cristo hubiera venido y hubiera dicho a algún paralítico, toma tu cama y anda, eres sano? Y el paralítico sin moverse dijera, gracias, ya estoy bien sano. ¿Qué hubieran dicho las personas alrededor? Pues no es cierto, ¿verdad? ¿Cuál es la muestra de que el paralítico recibió sanidad? Se levanta, toma su lecho y anda. ¿Cuál es la muestra de que tú y yo hemos venido a Cristo? De que tenemos vida. La muestra es que ahora andamos. La muestra es que ahora perseveramos en aquello que la palabra nos llama a perseverar. Ken Hughes dice, nuestras mentes deben alimentarse de Cristo y de su palabra. Nuestros corazones deben enfocarse en Él con amor. Nuestras voluntades deben tomar de Él su práctica y su modelo. La fe presente produce resultados presentes. La fe presente produce resultados presentes. Y Pablo usa 3 expresiones, cimentados, constantes y sin movernos de la esperanza. Cimentados, constantes y sin movernos de la esperanza. En otras palabras, seguros del cuidado y el amor de Dios, caminando en obediencia a su palabra y con la mirada puesta en sus promesas. Seguros y confiados en el amor de Dios, caminando en obediencia a su palabra y con la mirada puesta en sus promesas. En 1 Corintios 15:58, Pablo lo pone en otras palabras, pero exactamente la misma idea. Fíjate lo que dice. Por tanto, mis amados hermanos,
estén firmes, constantes. Y luego lo explica. Abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué significa estar firmes y constantes? Significa abundar en la obra del Señor. Con nuestra mirada puesta en sus promesas. Porque dice, sabiendo que su obra en el Señor no es en vano. Su obra en el Señor no es en vano. Ser cristiano, entonces, significa mucho más que simplemente una actitud o un estilo de vida o un entendimiento diferente. Significa más que simplemente agarrar ciertas ideas del cristianismo y decir, me encantan estas ideas, están increíbles, yo quiero vivir así. Porque podemos intentar hacer eso, podemos tomar las ideas del cristianismo y decir, puedes tener gozo en todas las situaciones. Y podemos intentar imitarlo. Y sería igual que los chinos con sus tenis Mike o sus playeras Adidas. Se parecen a las originales, pero no son originales. Y te vas a dar cuenta conforme las vayas usando. Si te compras unos tenis Mike, se te van a romper luego, te lo aseguro. Y vas a decir, estos no son los buenos. Estos no son los originales. Y entonces lo que podemos tratar de imitar lo que la palabra dice. Cuando la tribulación venga, la imitación no se va a sostener. Solo es a través de Cristo que tú y yo podemos disfrutar del gozo que Dios da, de la paz que Dios da. Solo es a través de Cristo que podemos disfrutar de esto. No hay otra forma. Y entonces esta porción presenta dos preguntas. La primera es para todos los que están aquí o están escuchando que no están en Cristo. Aún, y soy específico, aún si tienes mucho tiempo dentro de la iglesia, puede ser que aún no estés en Cristo. Y debes de considerarlo. Si tú no estás cimentado, constante, con tu esperanza puesta en las promesas de Dios, lo más probable es que no estés en Cristo. Lo más probable es que sepas cristianés y que te agraden las ideas, pero aún no has venido a Cristo. Si tu vida y tu voluntad no han sido rendidas a Cristo de manera que tú dices, tú eres Dios y yo no, entonces lo más probable es que no estés en Cristo. Si tú dices, es que Dios no me da lo que quiero y esta no es la vida que yo estaba esperando, entonces lo más probable es que no estés en Cristo. Porque cuando tú y yo hacemos eso, lo que estamos diciendo es, este Dios a mí no me gusta, mejor yo quiero ser Dios. Y nos estamos colocando entonces en oposición a Dios y estamos siendo hostiles contra Dios. Se nos olvida que Él es Dios. Y si Él es Dios, Él puede hacer con nuestras vidas lo que Él quiera. Y todo lo que Él haga será bueno. Él puede hacer con nuestras vidas lo que Él quiera y todo lo que Él haga será bueno. Lo vimos hace no mucho en la vida de María, ¿recuerdas? Dios viene y todo lo que María había pensado que iba a hacer con su vida, en un instante desaparece. Y sin embargo, todo lo que Dios está haciendo es bueno. Tan bueno que seguimos recordando la historia. Para todos aquellos que entonces no están en Cristo, la pregunta es sencilla. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para venir a Cristo? Dios ha dado un redentor, de manera que tú y yo podemos ser reconciliados con Él. De manera que no sé qué puede haber más maravilloso que el Dios eterno, trascendente, santo, majestuoso, haya dado a su Hijo para que tú y yo podamos acercarnos a Él. Esta semana en el devocional que hacemos como iglesia, espero que lo hayan leído, pero una de las preguntas era, ¿qué trae a tu mente que Dios haya dado a su Hijo por nosotros? Y una de las cosas que debería de traer a nuestra mente son las palabras de Pablo. Aquel que dio a su Hijo por nosotros, ¿no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y no significa esto que te va a hacer rico. Significa que si su amor ya ha sido manifestado de la manera más costosa que pudo haber sido manifestado, tú ya no deberías de dudar que Dios tiene cuidado de ti. Aun cuando no cumpla tus sueños. Lo más probable es que tus sueños no sean la mejor idea para tu vida.
si no estás en Cristo. No esperes más. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Y les hablo a todos, les hablo a los adultos, pero también les hablo a los jóvenes. Los que hemos crecido en una casa cristiana y que creemos que porque nuestros papás son cristianos, muy probablemente yo por automático lo voy a hacer. Nomás dame hasta los 18, ya cuando sea un adulto y entonces ya tome estas cosas en serio. Nada te garantiza que llegues a los 18. Y si llegas a los 18 sin Cristo, lo más probable es que la pases bastante mal. No esperes más si no estás en Cristo. Este es un buen día para venir a Cristo. Para los que ya estamos en Cristo, la pregunta es, ¿estás bien cimentado, constante, sin moverte de la esperanza del Evangelio? ¿Estás abundando en la obra del Señor, sabiendo que tu trabajo no es en vano? ¿Puedes examinar tu vida y decir, mi vida es una que ha dado fruto? Como John Newton decía, no soy lo que debería de ser, no soy lo que quisiera ser, pero por su gracia, no soy lo que antes fui. Cuando tú y yo, que estamos en Cristo, examinamos nuestra vida, podemos testificar, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo, sino que he trabajado con diligencia, he caminado con diligencia a fin de servir a mis hermanos y a fin de glorificar a Dios. Y si no lo estás haciendo así, si no lo estamos haciendo así, es un buen momento para arrepentirnos y para pedir a Dios que nos ayude, como orábamos al principio. Unifica nuestro corazón para que tema tu nombre. Ayúdanos a andar en aquello que tú nos has llamado a andar. Transforma nuestro entendimiento. Que igual que lo que Pablo está haciendo aquí, nuestras miradas se posen en Cristo, de manera que entonces nuestras vidas den fruto que glorifique a Dios. Cristo es suficiente. Y hasta ahora hemos resumido el tema de Colosenses usando la fórmula matemática de Chikivian, que dice, Cristo más nada es igual a todo. Cristo más nada es igual a todo. No necesitas nada fuera de Cristo. No necesitas nada fuera de Cristo.